Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Que nos acompaña como todas las semanas en la mesa de diálogo. Sea usted bienvenida, bienvenido. En nombre de todos los que hacen posible esta emisión vía el canal del Congreso, gracias que nos acompaña en esta noche. La estrategia desarrollada por el gobierno de Felipe Calderón hizo que se establecieran nuevas relaciones entre las autoridades y los ciudadanos e incluso entre las autoridades y las autoridades. Uno de los elementos que está más en el ojo de los ciudadanos y yo diría de la sociedad incluso en su conjunto es las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas cumplen una función, un papel. Con la nueva estrategia tienen otra función y otro papel en la sociedad. Esto fue inevitable. Dicho de otra manera, las Fuerzas Armadas están en la calle y eso pueden estar ante una situación de adversidad, pero ante una estrategia de seguridad adquiere otra dimensión. Se ha empezado a discutir y ya va muy avanzada la discusión, a veces parece terminada. Yo les decía a los invitados un poquito antes de empezar el programa que ya está como concluida la discusión sobre el fuero militar. ¿Está concluida o no está concluida? ¿O de qué se trata? ¿O qué pasa en dos niveles? Al interior de las Fuerzas Armadas y en lo que corresponde a la seguridad de los ciudadanos, derechos humanos, en algunas comunidades en que se ha hecho un gran trabajo y que viven cotidianamente también esta disyuntiva entre la inseguridad, Fuerzas Armadas. Ellos están como si fuera un sándwich, son el jamón del sándwich, por decirlo de alguna manera. Esto es nuestro tema hoy. Le queremos agradecer que nos acompañe Fuero Militar. Hoy con nosotros Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que además ya había estado en otras ocasiones con nosotros. Juan Carlos, es un gusto. Muy buenas noches, gracias. También con nosotros Matilde Pérez Romero, abogada de Tlachinoyan, y yo le agradezco 2 veces porque viene desde allá y ahí le debo una de la semana pasada, pero muchas gracias. En verdad, abogada, bienvenida. Muchas gracias, al contrario. Es un gusto. Y también alguien que está dentro y fuera, o fuera y dentro, diría yo, ¿no? Ya ese es el orden, fuera y dentro. El general y doctor José Francisco Gallardo Rodríguez, que además ahora es profesor de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y déjeme decirle que vivió procesos muy intensos, muy fuertes al interior de las Fuerzas Armadas por una figura que él pensó muchas veces, que es la de l'Ombudsman militar. Sí. General, es un gusto volverte a ver. Un placer, muchas gracias por la invitación, Javier. Gracias. Estamos. A ver, empecemos con una primera ronda, si les parece, ¿no? Yo plantearía, primero que nada, déjame plantear como el ABC, ¿qué es el fuero militar? ¿En qué consiste el fuero militar? Te lo pregunto, general, sí. Y ahí damos una primera ronda para que como que todos tengamos código, por si quieren ustedes agregar algo respecto de lo que diga el general. Sí. Adelante. Bueno, el fuero militar existe desde la Constitución de 1857. En 1917 el constituyente hace un gran debate para que el fuero militar exista únicamente en tiempo de guerra y no en tiempo de paz. Incluso hubo legisladores que dijeron que el fuero militar era un resquicio histórico de la Constitución. Pero en aquel entonces, donde había una época postrevolucionaria, ¿sí? Y la gran parte del Congreso o del poder constituyente eran militares, bueno, dejaron el fuero. El fuero militar está contemplado en el artículo 13 y previene que el fuero de guerra existe para asuntos de carácter exclusivamente que tienen que ver con la disciplina militar, pero que cuando un paisano se ve involucrado en un ilícito, este asunto se debe ventilar ante la autoridad civil. El fuero militar tiene que ver con un aspecto de carácter penal dentro del ejército. Es inconcebible e inconstitucional que este fuero se extienda, ¿sí?, hacia el ámbito civil o le apliquen al personal militar delitos que tienen que ver con los códigos penales y con los códigos procesales de carácter civil. Entonces lo que aquí hay una distorsión de este Código de Justicia Militar que además, a través de los procesos que yo tuve, como tú lo mencionaste, nosotros arguimos en un proceso que el Código de Justicia Militar es inconstitucional. ¿Por qué? Porque contraviene la Constitución en sus aspectos medulares y por otro lado
porque no cumple con el proceso legislativo que debe tener toda ley o todo código federal. En esta circunstancia, lo que yo he visto desde aquel es que el fuero militar ha servido para tutelar, digamos, las prerrogativas del alto mando militar, la no rendición de cuentas del ejército ante la autoridad civil y el asunto que tiene que ver con la transparencia. Pero el asunto más grave es los asuntos de impunidad y de violaciones a los derechos humanos que históricamente ha hecho el ejército mexicano durante la historia de México y que no ha sido tocado por ningún motivo. Me refiero en el caso concreto, por ejemplo, a la masacre estudiantil de 1968, donde supuestamente hubo una confusión entre el ejército y el Estado Mayor Presidencial. Para mí es ejército los dos, porque son puro, o sea, sí, es personal militar, sí, todo. Sí, sí. Y bueno, es un asunto que todavía no se procesa y creo que debe aclararse, ¿no? Ojalá que ahora con estas resoluciones que ha tenido la Suprema Corte se aclaren estos acontecimientos, porque no podemos avanzar en los aspectos de justicia y de democracia en México. General, ¿quiere decir que el fuero militar significa que los militares son juzgados por los militares? Así es una prerrogativa que tiene el personal militar para que sean juzgados por sus pares, pero en asuntos que tienen que ver con la cosa militar, nada más. Eso es todo. Y bueno, yo agregaría como militar que ni siquiera eso debería ser. ¿Por qué? Porque se está juzgando a un militar cuando comete un ilícito en contra de la disciplina militar. Es el Estado contra un individuo, ¿sí?, que tiene derechos constitucionales y que están por encima de la disciplina militar. Además, estos tribunales son tribunales administrativos que dependen del presidente de la República y del secretario de la Defensa Nacional y que no están contemplados dentro del Poder Judicial Federal. Únicamente tienen una mención con el aspecto del cumplimiento de las jurisprudencias a través del amparo. Bueno, ¿algo que agregar sobre esto, sobre el fuero militar que tengas a la mano? Bueno, creo que el general ha explicado muy bien la institución del fuero. Los fueros existen en el derecho, sí, es importante, y la propia Constitución, sí, prohíbe los fueros especiales, ¿no? Existe el fuero eclesiástico, por ejemplo, que no tiene una trascendencia en el ámbito penal, por ejemplo. Pero efectivamente, como plantea el general, el fuero, desde nuestro punto de vista, es una institución necesaria, el fuero militar. ¿Por qué? Porque apunta a un elemento central, y es que el ejército necesita tener mecanismos disciplinarios que rijan la vida militar. En ese sentido, la persistencia del fuero es necesaria y la Constitución así lo plantea. Lo plantea porque la disciplina militar es un elemento central de la propia institución. Y segundo, yo creo que es un tema central analizar lo que esboza el general, y es que el fuero en sí mismo no es una institución jurídica. ¿Por qué? Porque no opera bajo los estándares del Poder Judicial. Los militares tienen jueces, pero no son en estricto sentido jueces, no están así reconocidos por la Constitución. Son elementos disciplinarios sancionatorios que cumplen funciones meramente administrativas, pero que tienen el poder de enviar a la cárcel a un militar y ponerlo a compurgar penas de hasta 15, 20 años. Entonces, hay una discusión, un debate histórico sobre el tema del fuero en ese sentido, pero nosotros, quiero de entrada plantearlo, estamos a favor de que se fortalezca el fuero militar en lo que tiene que ver con el estricto sentido de la disciplina militar. Es necesario que el ejército tenga mecanismos de control disciplinario. El tema central no es otro que lo que plantea también el general, y es que las violaciones a derechos humanos no son parte de la disciplina militar. Ese es el quiz del asunto. El quiz es ese central. No fortalece al ejército, un ejército democrático, como tú decías antes de iniciar, un ejército que es respetado por muchas personas en nuestro país como garantía de seguridad, es el sentir respecto a la institución militar. No lo fortalece en nada que se juzguen ellos mismos frente a casos graves que se han venido dando con la estrategia del presidente Calderón, donde día a día se están elevando las cifras de violaciones a los derechos humanos. Ese es un tema muy importante para avanzar en la construcción de un Estado democrático de derecho, y es quién juzga a quien viola derechos humanos, quién los juzga. Los militares no pueden juzgarse a sí mismos, es el planteamiento. Esa es la discusión. A ver, Matilde, ¿algo que agregar para esta primera ronda? Creo que durante estas décadas que desde digamos, los ciudadanos se han inconformado por la actuación del ejército,
un poco lo que ha estado en discusión justamente es esta mala interpretación, porque el espíritu del 13 constitucional es muy claro, o sea, y la restricción está desde el mismo 13 constitucional, que solo se extiende este fuero por delitos o faltas contra la disciplina militar o que atenten contra bienes jurídicos de la propia institución, ¿no? Entonces, todos los casos que se han denunciado durante décadas justamente estriban en ese punto, o sea, que se está haciendo una mala interpretación del 13, justo por lo que decía el general, de decir donde se encuentre complicado un paisano, ¿no? Y se entiende complicado un paisano cuando es cómplice, no víctima. Entonces el 13 constitucional es muy claro y establece que cuando esté complicado, sea víctima o sea cómplice de un delito, ¿no? Entonces el mismo 13 constitucional acota, sin embargo la mala interpretación que se ha dado en este sentido ha sido derivado y que han más bien mandado muchos casos a declinado competencia a la Procuraduría Militar, y es donde la sociedad civil se inconforma porque finalmente estos casos quedan en la impunidad. A la fecha no hay ningún soldado juzgado por alguna violación a derechos humanos por el fuero civil. ¿Avanzamos, Matilde, con las decisiones de la Corte o no? ¿Qué has visto de ello? Sí, creemos que la discusión estaba ya dada desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite las sentencias de 4 casos, en el de Valentina Inés, en el de Rosendo Radilla, en el de los ecologistas. O sea, la Corte ya ahí establece que el artículo 57 es inconstitucional y condena al Estado mexicano a reformarlo, ¿no? La propia Corte, al analizar el asunto varios, establece como criterio también que es un asunto, el 57 es inconstitucional y que se extralimita, ¿no?, de lo que establece el 13 constitucional. Entonces, la discusión ya estaba dada ahí. Ahora, esta coyuntura, al principio, antes de las discusiones, la verdad teníamos muchos temores de que la Corte no asumiera un papel vanguardista, un papel como lo hemos estado mirando. Teníamos muchas reservas porque pensábamos que no iba a tomar o afrontar este reto que tenía. Sin embargo, pensamos que ha ido avanzando la discusión, se han estado sentando criterios, ya ha declarado que el artículo 57 del Código de Justicia Militar es inconstitucional y que extralimita los parámetros del artículo 13, ¿no? Entonces creo que las discusiones han ido avanzando en ese sentido. En el caso que Tlachinolan lleva de defensa, que es el del indígena náhuatl Bonfilio Rubio Villegas, creemos que sentó precedentes, ¿no? Reconoce los derechos de los ofendidos del delito para acudir al amparo y además pues establece la inconstitucionalidad al aplicar este artículo para declinar competencia la Procuraduría de Guerrero a la Procuraduría Militar. Y bueno, la sentencia confirma la sentencia que ya un juez de distrito había emitido previamente, en donde este caso tendría que haberse conocido por un juez federal. A ver, vamos a una segunda mirada de las cosas, ¿no? A ver, empecemos, Juan Carlos. ¿Qué tanto pudo cambiar o qué tanto ha cambiado, si se puede alcanzar, ya sabes, un poquito como apreciar la relación entre los ciudadanos y el ejército a partir de lo que el presidente originalmente llamó guerra, luego ya optaron por decir mejor no guerra, pero al fin y al cabo una estrategia que irrumpió en la sociedad, en algunas ciudades más, en otras menos, pero irrumpió en la sociedad. ¿Qué tanto cambió y qué tanto nos obligó a ver esta relación de manera diferente? Pues mira, nosotros tenemos una mirada, podría decirse quizás parcial, sí, desde las organizaciones, especialmente la Comisión Mexicana. ¿Por qué lo planteo como un tema parcial? Es decir, cuando tú sales a las calles hay un hartazgo sobre la delincuencia, hay un hartazgo sobre el poder de la delincuencia organizada que no permite la vida cotidiana, que no permite que la gente disfrute en las calles como sucedía quizás antes. En muchos casos la gente te dice que prefiere que esté el ejército y que esté el ejército en las calles porque quizás es la institución menos corrupta para protegerlos. Eso es evidente. Es decir, creo que hay una dinámica de la sociedad de pedir en muchas situaciones la presencia del ejército. Nosotros vemos un lado que quizás es la cara contraria, y es que todos los días estamos recibiendo en nuestras oficinas personas que van a presentar denuncias gravísimas, en contra de la labor que cumplen las fuerzas militares.
gravísimas que se refieren a violación sexual, arraigo en instalaciones militares, tortura de personas, maltrato, detenciones arbitrarias, retenes militares. Por ejemplo, organizaciones muy importantes como Tlachinolan, que ha hecho un trabajo excepcional en ciudades, en lugares como la montaña de Guerrero, que día a día están documentando casos, pueden dar fe de eso. Nosotros hemos estado trabajando en Tijuana y en otros lugares donde las cifras de violaciones a derechos humanos han aumentado muchísimo. Entonces, sobre tu pregunta, nos estamos moviendo en una situación que es muy difícil de responder desde el punto de vista del sentir ciudadano. Yo te puedo responder desde el derecho, desde la dinámica de qué creemos nosotros que fortalece el Estado democrático de derecho. Y es reconociendo que el ejército está hoy en las calles, el ejército necesita controles democráticos. Es un poco lo que planteaba el general. Y esos controles democráticos para el ejército, como para cualquier otra institución, es el respeto absoluto a los derechos humanos. La presencia del ejército en las calles y el que la gente pida que esté porque es la institución menos corrupta, no significa que tengan patente de corso para violar derechos humanos. Ese es el debate central que el gobierno de Felipe Calderón no ha querido asumir y tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque ha pretendido plantear el debate en el sentido de que todo aquel que cuestione la labor del ejército en materia de derechos humanos es enemigo de la institución militar. Y es completamente falso. No hay ningún tema de enemistad, es simplemente una exigencia de justicia en un Estado democrático. Cualquier persona que tortura a otra persona debe ser sancionada bajo los tribunales civiles. Como te digo, para contestar, nosotros día a día vemos esa situación y vemos, como plantea muy acertadamente Matilde, la impunidad. Es decir, la impunidad de generales, de coroneles, de soldados que no son juzgados, y entonces el mensaje que se envía es un mensaje de impunidad, y la impunidad favorece mayores violaciones a los derechos humanos. Este es un tema muy importante, sí, claro. Y creo que no tiene que ver con vuelvo a insistir en algo, no tiene que ver con la imagen de la fuerza militar. Yo creo que caer en esa trampa de que aquel que exige justicia para una violación de derechos humanos es enemigo de las Fuerzas Armadas es algo bastante perverso. Nosotros no caemos en eso, insistimos. Las fuerzas militares deben existir, deben desarrollar su trabajo, deben retirarse de las calles, porque no es su labor constitucional. En este momento están, sin embargo, si están allí, tienen que adecuarse a los parámetros constitucionales. Por último, para terminar esta intervención, creo que hay un contexto muy importante en esto. México vive una situación esquizofrénica en materia de derechos humanos. Lo voy a plantear por qué. Por un lado, hemos logrado avances importantísimos en materia de una reforma constitucional en derechos humanos, que es de las más avanzadas del mundo. Incorpora los tratados internacionales en el artículo 1 constitucional. Da fuerza a principios de interpretación que no existen en ninguna otra constitución. Un trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que hemos impulsado esto durante muchos años. Tenemos una Suprema Corte de Justicia que acaba de decidir magistralmente que el fuero militar afecta la Convención Americana y la Constitución a la luz de un criterio de interpretación de sentencias de la Corte Interamericana que hemos litigado organizaciones de derechos humanos. Pero por otro lado, tenemos un discurso y una impunidad rampante donde el debate no es solo la Procuraduría Militar, Javier, es la PGR. ¿Qué papel está cumpliendo en esto? Sí. La Procuraduría General de la República, porque no podríamos decir que el hecho de que el fuero militar se restrinja va a ser un síntoma de que ahora sí se van a investigar violaciones a derechos humanos. Eso sería completamente falso, porque la PGR tampoco ha demostrado voluntad política para investigar violaciones de derechos humanos donde la impunidad es del 100%. A ver, sobre esto, en una comunidad como Tlachinolan, en donde estamos hablando de Guerrero, de esa sierra guerrerense que es tan agreste, tan atractiva, pero tan compleja y tan cargada de injusticia social, me imagino que cambiaron mucho las cosas a partir, no digo de este sexenio, sino de muchos sexenios anteriores, de muchos años, décadas anteriores, en la relación que guardan las comunidades con el ejército. Claro, en el 2009, voy a hablar un poco de retomando lo que Juan Carlos y la pregunta,
En el 2009 experimentamos justamente esta parte, ¿no? De a la sociedad nos ponen en un dilema entre elegir o delincuencia organizada o ejército, ¿no? Esto para Qué fuerte, ¿no? Es un dilema muy fuerte. Sí. ¿Cómo es posible que tengamos ese dilema, diría yo, no? Porque de buenas a primeras el ejército está en la calle, está patrullando, está en las instituciones públicas, lo vemos en el Ministerio Público, en la Policía Ministerial, en todas las instituciones civiles, ¿no? Y además en una, digamos, postura de guerra, porque iban armados, encapuchados. Entonces a la sociedad nos pusieron como en un dilema entre delincuencia o ejército. Ahora, esto para un sector de la población, como bien lo referías, es bien visto y dicen, bueno, no queremos que el ejército se vaya. Pero para otro sector al que sí está afectando, porque finalmente en ese año tuvimos 29 casos, o sea, el índice de denuncias de violaciones a derechos humanos se elevó. Entonces un sector se veía, digamos, afectado, porque finalmente de esos 29 casos el ejército lo que decía, bueno, es que recibimos una denuncia ciudadana que había armas, que había drogas. Y de los 29 casos que estoy hablando, solo 3 casos hubo donde pusieron a disposición a personas por tener algún vínculo, algún nexo con el tráfico de drogas, ¿no? El resto no encontraron absolutamente nada y frente a esos casos se pusieron denuncias y se pusieron quejas en la CNDH porque había violaciones flagrantes de derechos humanos que tenía que ver con detenciones arbitrarias, que tenía que ver con allanamientos a domicilios, que tenía que ver con traslados ilegales al cuartel militar, porque finalmente lo que continúa de un allanamiento es detenerlos y trasladarlos al... Sí. Eso en sí mismo significa ya una tortura porque pues tú no sabes qué va a pasar de donde te detienen en el transcurso del cuartel y mucho menos dentro del cuartel. Tenemos documentados... Sin orden de detención, sí, sin absolutamente nada más que basados en una denuncia anónima, ¿no? De que hablaron y dijeron que en tal casa había armas y al momento de ingresar no encontraron absolutamente nada, ¿no? Hubo 2 o 3 casos en los que sí pusieron a disposición. De los casos que documentó la oficina, de los 29 casos, hubo 2 o 3 casos en los que sí pusieron a disposición a una persona por delitos contra la salud. Etcétera. Sí, pero después de haber sido llevados al cuartel, de haber sido torturados y después puestos a disposición del Ministerio Público. El caso de Bonfilio, que es ahora el que se está ventilando, es una muestra clara de que el ejército no está preparado para desempeñar tareas de seguridad pública. O sea, accionó sus armas frente a o contra un autobús lleno de pasajeros, iban a bordo 41 pasajeros. ¿No? De acuerdo a las declaraciones que obran en el expediente, cuando interrogan a los militares que dispararon y les preguntan por qué dispararon, la justificación es pues porque escuchamos que gritaron párenlo, párenlo, y pues tuvimos miedo por nuestra seguridad y accionamos las armas a las llantas, cuando ningún impacto hubo a las llantas, todo fue directo a los pasajeros, era a matar, ¿no? Y mataron a Bonfilio Rubio Villegas. Entonces esa es una muestra clara además. Como pudieron haber matado a cualquiera. Claro, sí. Porque iban 41 personas, ¿no? Sí. El chofer en su declaración lo que dice es, bueno, yo escuchaba a unos pasajeros que decían, párate porque nos van a matar, y otros decían, acelérale porque aquí nos van a matar. Entonces mi instinto fue acelerar y aceleré, ¿no? Entonces la otra parte también es que evidencia a un ejército capaz de sembrar pruebas, porque en ese expediente hay constancias en las que el Ministerio Público revisa, el ejército ya había hecho la revisión, no encontró nada, el autobús ya se iba. Cuando después avisan que estaba el cadáver de Bonfilio, el ejército viene, el Ministerio Público viene, porque además aquí hubo como la ventaja de que el Ministerio Público estaba a una cuadra de donde el autobús hizo la parada, ¿no? En la estación del poblado que estaba más próximo. Entonces revisan el autobús y no encontraron absolutamente nada. Horas después llega un coronel del ejército donde le dice que vaya a revisar porque había paquetes de drogas, ¿no? Y así aparecieron los paquetes. Entonces hay un ejército capaz de sembrar drogas. Tenemos un ejército también que no es capaz de someterse a controles civiles, porque el caso de Bonfilio ya había una sentencia de un tribunal federal en el que ordenaba que ese expediente fuera regresado al foro civil y que tendría que conocer un juez civil.
¿no? Y la Sedena, en nombre del presidente Felipe Calderón, impugnan la sentencia, que es la que ahora está resolviendo la Corte en esta semana de discusiones. Entonces es como un dilema en el que un sector sí puede verse, digamos, beneficiado, defendido, sí, claro. Pero tenemos otro que es el que está sufriendo los daños o el impacto de esta guerra, y además como la insensibilidad de un gobierno que no es capaz de reconocer y un gobierno que es capaz de minorizar el problema y decir que son daños colaterales, cuando son vidas las que se exponen, cuando hay situaciones en las que personas como tú o como yo podemos vernos expuestas. Ese autobús lo tomamos todas las personas que queremos venir al DF y que no tenemos un vehículo, ¿no? Entonces, o sea, es irracional el uso de las armas, y es irracional también que una fuerza que está entrenada para hacer frente a una invasión, ¿no?, extranjera, o a una invasión al país, o sea, esté desempeñando tareas de seguridad pública, porque no, los casos que se han denunciado dan muestra clara que no están preparados, y que no están preparados para convivir con la sociedad en ese sentido. A ver, general, el asunto, como digamos, se alcanza a apreciar, internamente para las Fuerzas Armadas ha de ser muy delicado, ¿no? Las Fuerzas Armadas han de ver esto, después de estos dos testimonios, el de Matilde, el de Juan, pues como que uno ha de decir, bueno, y mientras, ¿qué pasa allá adentro, no? ¿Qué sucede? Porque al fin y al cabo a lo mejor ellos han de decir, pues me llevaron a donde yo no tenía por qué estar, ¿no? Y ahora que estoy aquí me piden que me porte como un santo, pues no sé, ¿no? Ahí tú le sabrás mejor, pero a ver, visto desde dentro, general, ¿qué se ve desde dentro? Sí. Bueno, te voy a dar la opinión porque yo tengo contacto con muchos compañeros. Sí. Hay una gran inconformidad en el ejército mexicano por la política que adoptó Calderón de la guerra contra las drogas. Pero esto fue con la quiescencia de los altos mandos militares. Sí, no, o sea, desde mi punto de vista no calcularon las consecuencias gravísimas que íbamos a tener ahora. ¿Podían decir no los altos mandos militares? ¿Qué podían decir? El general Félix Galván, ¿qué podía decir? Pues él puede decirle al presidente de la República que no esté de acuerdo con eso y mete su renuncia. Pero para eso necesitan muchas cosas, ¿no? Bueno, ese es un punto. El otro punto es que esta inconformidad se refleja en más de 300,000 deserciones que hay en el ejército. Sí. ¿A lo largo de cuánto tiempo? De la administración que va de Calderón. Nosotros tenemos, los que nos dedicamos a defender derechos humanos, Gobernación aceptó en un informe que dieron hace poco 97,000 muertos. El Departamento de Estado de Estados Unidos dice que son 150,000. Y un libro que está circulando ahorita que tiene que ver con la Vía de los Zetas dice que son 250,000. Es una locura. Eso es por un lado. Por otro lado, la declaratoria de guerra que hizo Calderón es inconstitucional porque él tomó unilateralmente una decisión sin consultar a los demás poderes de la Unión a través del 29 constitucional para dictar un estado de excepción, es decir, un marco regulatorio que contrapesara la actuación del Poder Ejecutivo en su rama militar, que después la buscó Calderón con la Ley de Seguridad Nacional. ¿Sí? Entonces, en esta circunstancia, la actuación del Ejército en las calles suple a la autoridad civil en una función exclusiva de la autoridad civil, que es la seguridad pública, la persecución del delito, la aplicación de la ley. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del rompimiento del orden constitucional del Estado, que es provocado por el mismo Poder Ejecutivo Federal, con la quiescencia del Poder Legislativo, que es el que debe supervisar el Senado de la República, el movimiento de tropas, los acentos militares, y la Cámara de Diputados el ejercicio del presupuesto para llevar a cabo esa guerra. Pero también complacido y coludido el Poder Judicial, porque el Poder Judicial en 1996 emitió diferentes jurisprudencias en el artículo 129, en donde dicen ellos que cuando la actuación del Ejército es a petición de parte de una autoridad, es legal su actuación. Yo no he visto nunca una solicitud escrita de un gobernador donde diga que solicita la actuación de las fuerzas federales, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, yo estuve en Sinaloa y me preguntó el gobernador en una ponencia que di en la Universidad de Sinaloa que qué opinaba. Y le dije, bueno, a esa petición de actuación de la Fuerza Federal debe usted anexar su renuncia porque la seguridad estatal no está funcionando, o porque la pide, ¿sí? O sea, esto es un asunto bien complicado. Claro, a ver, oye, general, ¿sí? ¿Para qué la pide el gobernador X? Claro. ¿Para qué quiere las Fuerzas Armadas? Claro. También para... Sí, además, pero eso es, o sea,
Aquí estamos o sea, Calderón está violando el Pacto Federal. El Pacto Federal dice que nosotros estamos constituidos en una república democrática federal, representativa, y con autonomía, no con independencia, con autonomía de los estados, donde la federación no puede meter la mano, y menos en los temas de seguridad pública, porque esa es una facultad exclusiva de la autoridad civil. Entonces, en esta circunstancia, luego reclaman que por qué hay inseguridad, pues porque la inseguridad, ¿sí?, se rompe con la declaratoria de guerra, porque rompe el orden constitucional del Estado. Hay un autor que se llama Von Justi, que escribe un documento que es sobre el Estado, y dice lo siguiente, así, lisa y llanamente, dice: la procuración y la administración de justicia es el fundamento de la seguridad interior. Y aquí yo quiero preguntar, ¿qué acto de justicia ha hecho el gobierno históricamente en México? Ninguno. ¿De qué se están quejando? Si ellos mismos son los que están provocando estos ámbitos de inseguridad. Y para la autoridad civil es muy fácil recurrir a la fuerza para dirimir asuntos de carácter social en las comunidades indígenas, persecución de la delincuencia, que también tienen derechos constitucionales. Las N muertes que hay son responsabilidad del Estado, no debe haber muertes. Calderón lo hace como si fuera un espectador, no, fueron muertes entre los grupos delincuenciales, no debe haber. ¿Por qué? Porque el artículo 17 de la Constitución previene que nadie se puede hacer justicia por su propia mano. Entonces ahí debe intervenir el Estado para evitar esos conflictos, pero ahora hasta se dan adentro de las cárceles. Entonces, en esa circunstancia, esto ha provocado, pues primero, y un asunto muy grave, firme la iniciativa Mérida, y con ello permite la intromisión de fuerzas de seguridad del Estado de Estados Unidos en México. Lo estamos viendo ahora recientemente en Tres Marías, pero no es en Tres Marías, es históricamente desde en Chiapas, se han intervenido en todos lados. Hay 3 bases militares en México de Estados Unidos, una está en Puebla, otra creo que está en Santa Gertrudis y la otra está en Ciudad Juárez. Eso contraviene una ley de neutralidad que firmó el presidente Cárdenas en 1939, que prohíbe estrictamente el acantonamiento de tropas o en los mares de fuerzas extranjeras. Mi pregunta no es por qué lo hizo Calderón, no, mi pregunta es qué está haciendo el Congreso, los senadores encargados de las comisiones de defensa, de la Cámara de Diputados, las comisiones de defensa, ¿por qué aprueban el presupuesto? Yo en una ocasión que me mandaron a una plática de ahí de la aprobación de un presupuesto en la Comisión de Defensa hace como 3 o 4 años, se discutía un presupuesto que se elevaba al 600% y se alegaba en el debate que era para la defensa nacional. Y yo platiqué con el presidente de la Comisión de Defensa, me preguntó qué opina. Le dije, mire, si fuera para la defensa nacional, se me hace poco el presupuesto. Pero se me hace muchísimo porque ese presupuesto lo van a usar para orden interno, es decir, para perseguir a la disidencia política, a los estudiantes, a los sindicalistas, a todo aquel que no está de acuerdo con el proyecto de gobierno de Calderón. Y eso no se vale. ¿Por qué? Porque ese no es una ¿Tienes función. esa impresión que hubo mucho de ese dinero? Por supuesto. Para perseguir. El adiestramiento, capacitación, adoctrinamiento, compra de armas, se utiliza en el orden interno. Es decir, se aplica la doctrina de seguridad nacional en donde las Fuerzas Armadas de México ubican a su enemigo en el espectro social. Es más, tú fuiste parte del Círculo Rojo, tú fuiste disidente. O eres todavía disidente, si no ya no estuviera aquí, por la invitación que me hiciste. Bueno, a ver, Juan Carlos, esto que plantea el general me parece además muy interesante porque es un poco cómo se ve desde dentro, ¿no? Cómo se ven las cosas desde dentro, cómo poder convivir en este país. Y te decía que hoy en la mañana, cuando estamos grabando este programa, el vicecoordinador de, me decías, seguridad, ¿verdad? De seguridad y, sí. Política y seguridad, creo que es algo así. Sí. Miguel Osorio Chong, del señor Enrique Peña Nieto, presidente electo, había dicho que las Fuerzas Armadas seguirían en la calle. Quisiera pensar que además tiene la lógica de que no se puede hacer otra cosa ahorita en lo inmediato, pero quisiera pensar que en el mediano plazo ya se está pensando otra cosa. A ver, esta mirada desde dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ahorita hablabas de estos 2 niveles, ¿no? De esta paradoja también, como diría Matilde, ¿no? Pero ¿qué alcanzas a ver dentro de las Fuerzas Armadas? Ahora sí, ¿qué alcanzas dentro de los soldados? Cuando estás con los soldados, ¿qué es lo que ellos ven también cuando hablamos de derechos humanos? Mira, Javier, te respondo con 2 casos. Nosotros hemos documentado casos de policías
que han sido detenidos en instalaciones militares y de algunos militares. Policías y algunos militares que han ido a nuestras oficinas a denunciar graves violaciones a los derechos humanos. Y te lo planteo porque es paradójico que en los temas de fuero militar, en esta discusión que nos convoca, que es el debate de la Suprema Corte de Justicia, dos casos, el que se decidió el 3 de septiembre, es decir, hace 2 días, y uno que se decidió la semana pasada, tienen que ver con personal militar que se ampara solicitando ser juzgados en el fuero civil. Entonces, se abre una paradoja muy interesante. Sí. Y es como muchas personas que están dentro de la institución militar también cuestionan la parcialidad, el juzgamiento, la falta de debido proceso, la falta de garantías, la falta de abogado, la falta de acceso a la justicia. Uno de los casos es de una mujer militar que fue acusada de abuso sexual, en el que la Suprema Corte de Justicia, estando siendo procesada en el Tribunal Militar, la Suprema Corte de Justicia decidió que fuera juzgada por la jurisdicción civil. Y el día de ayer, un general y 21 militares... ¿Dijiste una mujer? Una mujer militar. ¿Acusada? Una mujer militar acusada de actos de abuso sexual. Y el día de ayer, el día 3 de septiembre, hace 2 días, la Suprema Corte decidió un caso de un brigadier general en Chihuahua y 21 militares acusados de tortura, violaciones de derechos humanos. No fue una organización de derechos humanos la que se amparó, fueron los propios militares los que fueron a la Suprema Corte para pedir que los cambiaran de jurisdicción y su juicio se ventilara. El caso de Ojinaga, el caso de Ojinaga, Chihuahua. Entonces, hay una paradoja muy interesante. Eso nos da quizás un planteamiento, respondiendo a tu pregunta, de que habría que revisar, pero Matilde plantea algo muy importante, y es, ¿por qué no abrimos un debate serio, transparente? ¿Por qué el Ejército no nos permite entrar a discutir los procedimientos que se surten allí, la garantía del debido proceso, a efectos de fortalecer este tipo de procedimientos y mecanismos que existen dentro de la propia institución militar? Está difícil eso, ¿no? Ha estado muy complicado, muy complicado, pero yo estoy seguro que dentro de las fuerzas militares hay gravísimas violaciones a soldados y a oficiales del Ejército sin que eso pueda salir a la luz pública, y entonces eso también es sumamente preocupante. Yo creo que el hecho de que un militar acuda a la Suprema Corte de Justicia a pedir que se le traslade, un general, en el caso de Chihuahua, se le traslade de competencia para ser juzgado por la justicia civil, te está indicando o nos está indicando que no es un asunto de las organizaciones de derechos humanos. Nos está indicando que es un problema estructural que hay que discutir, y quizás el general, que conoce mejor los detalles de las fuerzas militares desde dentro, nos puede dar o nos está dando luces de cómo funciona a nivel interno. Desde afuera lo que vemos es eso. Sí. A ver, Matilde, en este trato como abogada, que de repente resulta como complicadísimo, ¿no? Más cuando se habla más cuando el abogado o la abogada en este caso está ante la autoridad. Es decir, no ante la autoridad del Ministerio Público, sino peleándose con la autoridad ante el Ministerio Público. Oye, si es que llegamos al Ministerio Público, que sería lo idóneo, ¿no? Te pregunto, ¿qué has encontrado en este trato, en los casos que has seguido, etcétera, de voluntad en lo que corresponde a las Fuerzas Armadas? Y también, ¿qué tanto los militares podrían cambiar su estrategia, su actitud, su conducta, perdóname utilizar esa palabra, en función de los cambios que está haciendo la Corte? Cuando inicia esta escalada de aumento de casos de violaciones de derechos humanos... Estamos hablando, dices, 2009. 2009. En Tlapa no hay una delegación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay una coordinación regional de derechos humanos de la Comisión del Estado. Fíjate, hay lugares como ese donde debería de haber, ¿no? Sí. Uno supone, pues. Se supone, pero bueno, cuando empezamos a recibir los casos, empezamos a poner las denuncias penales y interponer las quejas a violaciones de derechos humanos. Al principio empezamos a trabajar en coordinación con la Comisión Estatal, y los expedientes casi venían integrados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Estatal hacía las inspecciones pues porque se trataba de allanamientos, se trataba de tortura, se trataba de traslados ilegales. Entonces, la Comisión Estatal casi enviaba integrado el expediente, ¿no? Entonces, ahí logramos un poco también acordar con la Comisión Estatal que emitiera medidas cautelares
para que el ejército en ese ínter se abstuviera de seguir molestando a las víctimas, porque lo que pasaba era que ya te identificamos, ya sabemos dónde vives, ya sabemos tus datos, sabemos dónde trabajas, sabemos quién es tu hermano, tenemos fotos de aquí, fotos de allá. O sea, el ejército tenía investigada a la persona que habían detenido y que trataban de vincular con la delincuencia. Entonces, al principio la Comisión Estatal empezó a emitir medidas cautelares en las que le pedía al personal del batallón que se abstuviera de seguir molestando. El personal del batallón, primero, para que no la recibieran, era de ir, dejarla y esperar media hora que fueran y consultaran si nos iban a recibir el documento o no. Regresaban, nos firmaban y solo nos recibieron los 2 primeros casos. De estos 29 casos que recibimos, solo en 2 casos recibieron la medida cautelar que la Comisión Estatal estaba dando, y luego lo que alegaron es ellos no son competentes para que a nosotros nos digan qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, en términos legales es la CNDH quien tendría, pero si ellos tuvieran voluntad y tuvieran, digamos, nada que ocultar, pues no habría ningún inconveniente de decir, bueno, pues no, de nuestra parte no va a haber ningún problema, no tenemos ningún interés en este o en el otro caso. ¿No? Esa es una parte así como por encimita. La otra parte también es esto de la imparcialidad de que Juan Carlos hablaba hace un rato, lo hemos encontrado y lo hemos topado. Regreso al caso de Bonfilio. Ellos cuando nosotros empezamos a conocer del caso, refieren que el ejército, cuando ellos estaban identificando por fotografías el cadáver de Bonfilio, llegó el ejército a ratificar su escrito. Y ellos lo que dicen es que ni siquiera los voltearon a ver para decirles, oigan, una disculpa, nos equivocamos, no sé, ¿no? Cualquier cosa como lo acostumbra el ejército, ni siquiera eso. O sea, ellos lo que dicen, ni siquiera nos voltearon a ver la cara de que nosotros estábamos ahí, ¿no? Entonces, es como esta imparcialidad con la que se trata a las ofendidos del delito, que ni siquiera les son reconocidos sus derechos, ¿no? Sí. En muchos de los otros casos, en el caso de Bonfilio nunca citaron a declarar a los familiares, pero en los otros casos donde se interpusieron denuncias ante el Ministerio Público y que declinaron competencia a la Procuraduría Militar, los citaron como testigos a declarar, ¿no? Hubo varios escritos que hicimos en el que decíamos, no, nosotros no somos, o ellos no son testigos, en los que ellos lo suscribían y decían, nosotros no somos testigos, nosotros somos víctimas del delito o somos ofendidos en los casos de homicidio, ¿no? Entonces es como esta imparcialidad con la que se les trata, y que el ejército finalmente no está dispuesto a abrir o a que estos casos sean juzgados en el ámbito civil. Todas estas averiguaciones de que ellos iniciaron, de que ellos retomaron, fueron iniciadas en el fuero civil, ¿no? Sí. Y fueron ellos quienes estuvieron presionando para llevarlas al... Oye, Matilde, presupones, con base a tu experiencia, que ahora sí que es en el campo de batalla, para decirlo de una manera doméstica, presupones que las decisiones que está tomando la Corte respecto al fuero militar podría cambiar el estado de las cosas, o qué es lo que esperas que pase en función de ello? Desde el punto de vista nuestro sabemos que en el ámbito civil también hay impunidad, ¿no? Y que por el lado... Esa es la otra, ¿verdad? Que sí, también está ahí, Chihuahua. Sí, por una parte genera precedentes y por una parte, digamos, fortalece el derecho de las víctimas y les da como un paraguas para que puedan acceder a la justicia. Y también abre como esta posibilidad de que no solo sea, por ejemplo, en el caso de Bonfilio, solo está siendo juzgado un militar, ¿no? Cuando en el expediente obra que participaron en el retén 24 militares y uno iba al mando, ¿no? Entonces, desde esta, digamos, jerarquía que existe en las Fuerzas Armadas, alguien que iba al mando debió de haber dado la orden, ¿no? Un militar no mueve un dedo si alguien no da la orden. El general no lo puede confirmar. Nadie mueve un dedo si no hay una fuerza o una autoridad superior, ¿no? Exacto. Entonces, por una parte, nos abre la posibilidad de poder saber la verdad a los familiares de Bonfilio. Les abre la posibilidad de poder saber la verdad, de saber qué es lo que está pasando, porque finalmente, dentro del expediente, a ellos nunca se les dio la oportunidad de apersonarse ni de conocer cómo estaba integrado, ¿no? Por una parte, abre la posibilidad de conocer la verdad y de hacer justicia. Por el otro lado, también los coloca en la posición de seguir continuando o de continuar con su búsqueda de justicia, porque finalmente
el que se traslade a un fuero civil, pues tampoco genera una certidumbre de justicia, desafortunadamente, ¿no? Tenemos que estar ahora con la resolución que emitió la Corte, pues sí acota el fuero, declara que es inconstitucional la aplicación, pero los efectos del amparo quedan bajo la responsabilidad del juez de distrito. O sea, él tendrá que decidir de las actuaciones que obran en el expediente, qué sí va a validar, qué no va a validar, que si le va a otorgar valor probatorio, que va a poder ordenar que se rehaga o que se vuelva a integrar el expediente, ¿no? Entonces, estamos como en esa, digamos, alegres por la decisión. Esta dualidad, claro. Exacto, alegres por la decisión de la Corte. Los familiares de Bonfilio recibieron la noticia con mucho agrado y por otra parte preocupados porque justamente no sabemos qué es lo que viene ya en el fuero civil, ¿no? Sí, que esa es la otra. Es la otra. Sí, la otra cosa. Un poco complementando lo que ya planteó Matilde con la experiencia que tienen nosotros en la comisión. También quisiera plantear, parte de este debate viene con una sentencia que ha sido histórica y es la sentencia Radilla, que habla de lo que el general ya más o menos planteó relacionado con, bueno, en este país existió una guerra sucia, de la cual muchas personas se han olvidado, pero estamos hablando, por ejemplo, que en Atoyac hubo más de 700 casos de desapariciones forzadas y 1.500 a nivel nacional, de los cuales nunca se investigó a una sola persona. Estamos hablando de hace 40 años, una impunidad absoluta. Hoy hay una impunidad también absoluta en estos casos. Ahora hay 18.000 desaparecidos. 18.000, unas cifras que realmente… El tema es pensar, por ejemplo, que nosotros llevamos un caso de 25 policías detenidos en Tijuana, arraigados en una instalación militar, donde además de ser torturados, el propio médico militar diagnostica que no tienen ninguna señal de tortura. Sí, sí. Es paradójico porque el médico militar, que es el que determina si se configura un delito de tortura, está recibiendo órdenes del comandante militar. Claro, uno se imaginará con una prueba, cuando quien prueba forensemente que hay un delito de tortura, está recibiendo órdenes de quien cometió la tortura, es completamente quizás absurdo pensar que puede haber justicia. Por otro lado, hemos constatado en muchos casos que mujeres víctimas de violencia sexual, por ejemplo, no están en la capacidad de ser sometidas a actos de forenses con propios médicos militares cuando son los militares las que las han violado. Es decir, los batallones no son lugares para administrar justicia, pero también hemos comprobado cómo cuando vamos a la PGR civil, la PGR te dice, no recibo denuncias contra militares aquí, vayan al batallón a denunciar. Entonces, la propia PGR civil está negando el acceso a la justicia. Es un tema muy complejo en el litigio, en el día a día, en la cotidianidad. Sí, claro, en el caso concreto, porque los ministerios públicos civiles tampoco tienen la voluntad de investigar violaciones graves a los derechos humanos, y menos cuando quien está señalado es un general del ejército o un coronel. Es un problema real, mientras la Procuraduría General de la República no les brinde condiciones a los ministerios públicos, mientras no les capacite, mientras no permita que la cadena de prueba forense la realice el ejército y asuma la competencia, como en este caso, que el Ministerio Público, en el caso de Bonfilio, actuó adecuadamente porque no quiso certificar un montaje. Si hubiera certificado el montaje en el caso de Bonfilio, hubiese sido completamente diferente el resultado. Claro, y a lo mejor no hubiéramos llegado a la Corte con tanta vehemencia y tanta fuerza como con tanta claridad probatoria como en este caso. Cerremos con lo siguiente, te pregunto, general. Sí. Que se lo preguntaba a Matilde con las dudas que inevitablemente suelta Matilde y también Juan respecto a lo que puede ser en la práctica cotidiana la transformación, o por lo menos así la veo, me dirás si me equivoco, del fuero militar. Todas estas decisiones de la Corte, ¿qué piensas que pueden cambiar al interior de las Fuerzas Armadas, general? Bueno, lo que dicen los ministros de la Suprema Corte para mí no es novedad, no es ninguna gracia. ¿Por qué? Porque lo están haciendo por el cumplimiento de una resolución internacional cuando lo hubieran hecho desde 1857, ¿no? Bueno, ese es un punto. El otro punto, si bien es cierto que están declarados el artículo 56, fracción segunda, como inconstitucional, deja intocado aspectos mucho más importantes que ese artículo. Y ahorita te lo voy a mencionar. Lo que decía Juan Carlos, ¿por qué sucede esto? Bueno, pues esa es mi opinión y mi experiencia. En primer lugar, porque la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 29, fracción décima, dice
que el secretario de la Defensa Nacional administre la justicia militar. No es posible que el secretario de la Defensa Nacional administre la justicia militar porque no es poder judicial. Quien administra la justicia militar es el Poder Judicial Federal, no el secretario de la Defensa, o sea, es poder ejecutivo. Entonces este señor tiene dos funciones, administra y procura justicia. Tiene más poder que el presidente, por un lado. Por otro lado, el artículo 81, fracción cuarta del Código de Justicia Militar, le da facultades al secretario de la Defensa para impedir la persecución del delito militar. Es decir, está trastocando el artículo 21, que es una función exclusiva del Ministerio Público. ¿Es metaconstitucional? Así es. No, es un semidios. Es un semidios. ¿Y la obediencia de vida? En ¿sí? La obediencia de vida que está en el Código. Sí, claro. Y entonces, a través de este mecanismo, el secretario de la Defensa puede perdonar. En esta administración ha hecho 800 retiros de acción penal de militares involucrados en violaciones de derechos humanos. Un punto. El otro punto, puede perdonar a cualquier persona. ¿Te acuerdas la pérdida de los 500 kilos de cocaína en San Luis Río Colorado, que se pierde en un cuartel militar? Procesan a 2 generales y duran 48 horas encarcelados porque hacen una carta humillante pidiendo el perdón del secretario, los perdona y los manda de comandantes de zona, a los 2. Sin embargo, estaba un soldado procesado porque por perder bienes de la nación. Yo leí el expediente y le dije, pues, ¿qué perdiste? ¿Un cañón o un tanque de guerra? No, unos cubiertos con los que voy al comedor. Ah, muy bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En términos reales, mi experiencia. Lo que pasa es que en el ejército existe una sola mesa de acusación, que está conformada por el Ministerio Público, los jueces, que no son jueces, los defensores de oficios, que no defienden a nadie, el inspector general del ejército, el secretario de la Defensa Nacional, el jefe de Estado Mayor, el director de la prisión. Son una sola mesa de acusación. Cuando consigna el Ministerio Público, le pregunta al secretario, ¿culpable o inocente? Culpable. Todos se abocan a aportar pruebas, esconder pruebas. A mí me acusaron, por ejemplo, de que yo quemé documentos y por ello, o sea, bienes de la nación. Y entonces yo lo que hice fue esperarme a que se fueran todos los que me procesaron. Se acabó el sexenio, vinieron otros, los que llegan no saben qué ondas, solicito los documentos y me los mandan. Entonces no estaban quemados. No, estaban en el archivo, pues yo tenía los documentos donde yo los remití, firmados, hallado y recibido. Y entonces me dijeron que eran documentos falsos los que yo tenía. Y entonces dije, bueno, estos me los dio la Inspección del Ejército, procesen al Inspector General del Ejército porque él fue el que me los dio, ¿no? O sea, es una sola mesa de acusación. ¿Cambiará en algo el fuero militar o no? ¿Qué piensas? Porque va a establecer una nueva relación civil-militar en donde por primera ocasión el poder civil va a tener primacía en los asuntos de justicia. Es un avance muy pequeñito, pero es muy importante. Pero eso también tendría como cierta lógica, es como medio obvio, ¿no? Diría yo. Pero bueno, entiendo que hay lo que pasa, una cosa que uno piensa, pues, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente. Mira, lo que estamos viviendo actualmente en México, con el asunto, con todo lo que estamos viendo ahorita, mi punto es el siguiente, y ahí deberíamos enfocar todas las baterías. Debemos establecer en México una nueva relación civil-militar que proviene desde 1929 con la creación del PRI, ¿sí? Un partido de Estado, el PNR, que fue creado para contrapesar a los militares de la Revolución, ¿sí? Entonces, si bien esa relación civil-militar fue necesaria en aquel entonces, ahorita ya no funciona. Debe haber una primacía del poder civil sobre el poder militar. El debate político es civil. Las elecciones no tienen por qué entrometerse las Fuerzas Armadas, ni llevando paquetería antes, ni cuidando la paquetería ni durante las elecciones cuidándolas, ni menos cuidando la paquetería electoral. El ejército no se debe involucrar en asuntos de carácter político, y menos dando golpes de Estado para imponer a funcionarios en la silla presidencial. Las consecuencias las estamos viendo ahora. Estamos en un desquiciamiento social, que yo no le veo cuadratura al ángulo, no se lo veo con la situación que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo una crisis gravísima. ¿Qué es lo que debemos hacer? Regresar al ejército a sus cuarteles y que las autoridades civiles resuelvan el asunto. El ejército, defensa nacional.
Pero los presidenciables decían que iban a formar una policía militar, doña Josefina, el otro que no se retire el ejército, dijo Andrés Manuel, Cuadril dijo lo mismo, y Peñanito dijo que iba a ser una gendarmería, se le ocurrió cuando fue al Vaticano. Y yo les digo lo siguiente, la policía militar ya está, lo que deben hacer es un ejército, porque lo destruyó el poder civil del Estado. Bueno, a ver, ¿vas a decir algo en breve? Sí, para concluir, yo creo estamos hoy frente a cambios importantes en materia de derechos humanos. Quiero reconocer o insistir en algo. La agenda de derechos humanos la hemos puesto sobre la mesa organizaciones de derechos humanos con mucha valentía, con agresiones a defensores de derechos humanos, con descalificaciones del propio Ejecutivo Federal. El trabajo que hace Tlachinolan, el Centro PRO, nosotros mismos como organizaciones, ha puesto una agenda en el debate nacional. La Suprema Corte de Justicia ha asumido una posición muy novedosa a partir de un contexto que es la reforma constitucional de derechos humanos, y creo que esto abre elementos importantes para continuar caminando en el respeto a los derechos humanos. Yo quiero creer que a partir de ahora la dinámica de los generales y de las fuerzas militares va a ser exigir que sus tropas cumplan adecuadamente con un mensaje de respeto, no en canales de televisión o en capacitaciones donde dicen estamos capacitando 2.000 soldados. Eso no sirve de nada. Es claramente garantizando que cumplan protocolos de actuación y que no socaven la impunidad cuando se cometen graves violaciones a los derechos humanos. Y creo que para eso va a servir esta decisión de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, tendremos el problema ahora de la justicia civil, como dice Matilde. No, ahí le sufriremos. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. A ti, muchas gracias por la invitación. Matilde, gracias y muchos saludos allá hasta la sierra, hasta la vera montaña. Muchas gracias. Sale, muchas gracias. Muchas gracias, general. Un placer estar aquí contigo. Debo decir general y profesor. Muchas gracias. General y profesor, gracias. Claro. Gracias a usted. Muchas gracias a usted. Ahí tenemos una mirada del Fuero Militar y con las acciones que ha tomado la Suprema Corte. Y algo que, repito, perdón que te vuelva a citar, Matilde, es muy importante. Ya se avanza ahí. Ahora diríamos, espero que el problema no lo tengamos en la justicia civil porque poco o nada avanzaremos. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima semana. Gracias en nombre del canal del Congreso y de todos los que hacen posible esta emisión. Hasta la próxima, buenas noches, adiós.